Imaginé que me acercaba al final de mi vida, con el cuerpo destrozado, el alma liberándose, y una voz poderosa, que sentí provenir del mismísimo cielo, me revelaba un misterio que lo cambiaría todo para siempre. Soy María, de 72 años, una mujer sencilla de un pequeño pueblo, con una fe profunda y un llamado urgente a compartir. Esta es mi verdad, una historia real que llevo en el corazón y que Dios me encomendó contar. Una noche silenciosa, un derrame cerebral, me llevó a una experiencia que pocos han podido experimentar y aún menos se atreven a contar. Cuando mi alma abandonó mi cuerpo, lo que vi fue algo indescriptible, un lugar donde el tiempo se detuvo, simbolizado por un enorme reloj roto, sin manecillas para marcar los minutos. Esa visión trajo consigo una clara advertencia: el tiempo, tal como lo conocemos, se está agotando. Contaré lo que viví, lo que escuché y lo que sentí en ese momento sagrado. No es solo una historia cercana a la muerte, es un llamado a todo cristiano a reflexionar sobre su fe y lo que realmente importa. Mi voz se perdió durante años, pero Dios me la devolvió para transmitir un mensaje que nadie puede ignorar. Este viaje no fue fácil. Emprendí un camino de lucha, incredulidad y rechazo. Muchos me llamaron loca, pensaron que estaba destrozada, pero yo sabía la verdad y no podía callar. Mi fe fue la luz que me sostuvo en los momentos más difíciles, guiándome para cumplir la misión que el cielo me confió. Al compartir mi historia, los invito a reflexionar en su interior, a sentir esta urgencia en su corazón, porque el tiempo apremia y lo que nos espera puede ser más grande de lo que imaginamos. Si este mensaje llega a su alma, sepan que no es casualidad. Es un llamado a la preparación y a una fe inquebrantable. Ahora prepárense para escuchar mi experiencia en detalle, de manera humana y sincera, porque lo que están a punto de escuchar puede conmover su espíritu y transformar su forma de vivir y creer. Esta es mi misión, y espero que sea un despertar para ustedes también. Esa noche comenzó como cualquier otra. No tenía ni idea de que mi vida cambiaría para siempre. Mi cuerpo ya no respondía como antes. La fatiga me abrumaba y el dolor silencioso se hacía más presente con cada minuto que pasaba. Yo, María, tenía 72 años y vivía en un pequeño pueblo rural, con fe y sencillez. Pero esa noche, algo pesado se apoderó de mí, una sombra que nadie podría haber anticipado. Mi cuerpo se paralizó y una parte de mí supo que estaba a punto de dar mi último aliento. La realidad pareció desmoronarse mientras flotaba entre el sueño y la conciencia. Aún así, una llama de esperanza permanecía en mi corazón. En ese momento, cuando todo parecía oscurecerse, sentí que mi alma se desprendía de mi cuerpo. Fue como salir flotando de una prisión. El dolor y la pesadez que me consumían desaparecieron, liberándome hacia algo más grande. No había miedo, solo una paz profunda e indescriptible. El mundo a mi alrededor se desvaneció, dando paso a una luz suave y acogedora. 3 seres de luz aparecieron ante mí, radiantes, serenos, transmitiendo autoridad y paz sin necesidad de palabras. Me extendieron la mano y supe que debía seguirlos. Ya no había ninguna duda, solo la certeza de que algo mucho más grande me aguardaba. Mientras caminábamos, el lugar a mi alrededor parecía un sueño indescriptible. Los colores eran más vibrantes, el aire parecía perfumado con la esencia de la vida. Me sentí joven, fuerte y libre. Los árboles parecían susurrar canciones de esperanza, y un río cristalino fluía cerca. Sin embargo, en medio de la belleza, una señal inquietante me llamó la atención. En el suelo yacía un enorme reloj roto, con los engranajes destrozados, las manecillas caídas, el tiempo congelado. Una sensación de urgencia y tristeza me invadió el corazón. Era un claro símbolo de que el tiempo que conocíamos estaba llegando a su fin. Entonces oí una voz poderosa y serena que lo atravesó todo como un trueno de amor y misericordia. No era una voz cualquiera, era la voz de Dios, llenando el cielo y mi alma. Me decía que no intentara arreglar el reloj, porque el tiempo se había acabado. Sentí que mi cuerpo se congelaba,
incapaz de respirar ni moverme, envuelto por la magnitud de esta verdad. La voz repetía, aún más fuerte, que el año 2025 no terminaría como lo conocemos, y que millones desaparecerían. En ese momento todo se aclaró, estaba allí, no solo para contemplar, sino para advertir. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi cuerpo, sintiendo el peso que había dejado atrás. Las voces a mi alrededor, los llantos, el hospital, todo tan lejano pero tan real. Mi hermana estaba a mi lado, desesperada por mí, y las enfermeras exclamaron que había vuelto a la vida. La primera palabra que salí de mi boca fue Jesús. Fue un milagro que sorprendió a todos, dejando a los médicos perplejos ante lo inexplicable. Pero sabía que mi verdadera misión apenas comenzaba. Había regresado para contar una historia que nadie podría ignorar. Pasé los días siguientes debatiéndome entre la duda y la fe, entre la incredulidad ajena y la fuerza de mi espíritu renovado. Porque esa experiencia no fue solo una visión, fue un llamado sagrado, un peso que tuve que soportar con valentía. El mensaje que traigo no es para asustar, sino para despertar. El tiempo se acaba, y millones no verán el fin del 2025. Yo, María, vi el reloj roto en el cielo, y tengo una misión que debo cumplir con amor y urgencia. Mi testimonio es real, es para todos los que tienen oídos para oír y corazones para creer. Cada instante de ese extracorpóreo se sintió eterno y fugaz a la vez. La libertad que sentí al liberarme de la prisión física de mi cuerpo me abrió un nuevo mundo, donde el dolor y las limitaciones eran inexistentes. No tenía miedo, al contrario, una profunda paz me envolvió. Allí, en la quietud más allá del mundo, comprendí que algo divino me envolvía y que mi misión me aguardaba. Ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado, preparándome para una vocación más grande que yo. Los 3 seres de luz que aparecieron tenían una presencia indescriptible. No necesitaban hablar. El simple hecho de tocarme con sus manos me hizo saber que debía seguirlos, aunque no comprendiera del todo su propósito. Sentí una fuerza y una serenidad incomprensibles, una invitación a un camino que cambiaría no solo mi historia, sino la de muchos otros. Este era un pasaje a algo más allá del tiempo y el dolor. Mientras caminábamos, me di cuenta de que el lugar estaba lleno de una belleza indescriptible. Los colores vibraban con una intensidad inimaginable, y el aire olía a vida y esperanza. Sentí una juventud renovada y una fuerza que no había poseído en años. Sin embargo, el equilibrio de ese paisaje celestial se rompió ante la inquietante visión de ese reloj destruido en el suelo, símbolo del fin de los tiempos, tal como lo conocemos. Me entristeció ese símbolo, que transmitía una advertencia de urgencia y un llamado a la responsabilidad. La poderosa voz que oí al tocar el reloj resonó en mi interior con una autoridad indiscutible. Era la voz del Todopoderoso, que me decía que no intentara restaurar lo roto, pues el tiempo se había acabado. Un mensaje claro e ineludible. El año 2025 no terminará como estaba previsto, y millones desaparecerán. En ese instante, mi misión se volvió clarísima, y cualquier duda se disipó ante la certeza de que debía compartir lo que había visto. El regreso a mi cuerpo estuvo marcado por el dolor, el olor del hospital y el sonido de voces a mi alrededor, a un regreso repentino a la realidad física, pero con un propósito que jamás olvidaría. Mi hermana lloró a mi lado, los médicos no podían creer lo que veían, y yo, con la voz debilitada, tras años de silencio, susurré, Jesús. Esa palabra cargaba con el peso de todo lo que había vivido, una declaración de fe y esperanza que surgía de las cenizas de mi frágil condición. En los días siguientes, sentí crecer en mí el peso de mi misión. Al enfrentar el escepticismo de quienes no entendían mi experiencia y el consuelo de la fe que me sostenía, entre lágrimas y oración, supe que este mensaje debía ser escuchado, para despertar corazones dormidos y preparar almas para un tiempo que se acercaba rápidamente. Cada palabra que pronuncié fue una semilla sembrada en la tierra, destinada a florecer en la fe
y el arrepentimiento de quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Mientras caminaba por ese espacio de luz y paz, me di cuenta de que algo concreto necesitaba ser comprendido. Mis ojos se fijaron en un objeto profundo y simbólico, en un enorme reloj, completamente destruido. Las piezas estaban esparcidas por el suelo, las manecillas desprendidas y los números desperdigados. El tiempo, tal como lo conocemos, se había detenido allí, en fragmentos imposibles de reconstruir. Un miedo poderoso se apoderó de mi corazón, mezclado con la abrumadora responsabilidad que me había sido confiada. En ese momento, comprendí que mi misión no sería fácil, pero era necesaria. Por mucho que mi espíritu anhelara permanecer en ese lugar de serenidad, el llamado a regresar a mi cuerpo y a mi vida, en la tierra, era un deber urgente. Los seres de luz me guiaron a esta comprensión silenciosa, preparándome para la importancia del mensaje. No había lugar a dudas. El reloj roto era una clara señal de que el tiempo se agotaba rápidamente. Cada segundo perdido significaba una oportunidad menos para el arrepentimiento y la búsqueda de Dios. Era una invitación urgente a despertar. Al tocar una de las piezas caídas del mecanismo, una voz entró en mi ser. No provenía de ninguno de los seres que me rodeaban, sino directamente del Creador. Su palabra resonó en mi alma como un trueno silencioso y poderoso. No intentes reparar el reloj, dijo la voz, porque el tiempo se ha acabado. Me quedé paralizado, sin poder respirar, mientras el mensaje divino emergía con una fuerza nunca antes sentida. Ese instante confirmó la urgencia de la misión que cumpliría a partir de ese momento. Mi mente no podía negar lo que oía, pues la voz de Dios llenaba todo mi ser con absoluta autoridad. El mensaje era claro. El año 2025 no terminaría como el mundo esperaba, y millones desaparecerían antes de que terminara. Cada palabra era un rayo de luz que atravesaba la oscuridad de la incredulidad, que impregnaba a muchos a mi alrededor. El desafío que me aguardaba no sería solo físico, sino también espiritual y emocional. Sabía que debía prepararme para soportar todas las pruebas que me aguardaban. Alrededor de ese reloj roto, el silencio celestial era profundo e inmenso. Estaba solo, salvo por la presencia divina y los seres de luz que me habían acompañado. Los fragmentos dispersos revelaban la fragilidad del tiempo humano ante el poder de Dios. Incluso ante el miedo y la incredulidad, una llama de esperanza ardía en mi corazón. Esta esperanza provenía de la certeza de que, incluso ante el fin, había una oportunidad para quienes se arrepienten y buscan la misericordia de Cristo. Mientras me preparaba para regresar a mi cuerpo, el peso de la misión se hizo palpable en cada fibra de mi ser. Sabía que el viaje hasta aquí era solo el comienzo. El reloj roto en el cielo me había mostrado que el tiempo humano se agotaba y que solo la fe podía sostener a quienes escucharan mi mensaje. Estaba listo para regresar, aún sabiendo lo que encontraría en incredulidad, rechazo y duda, pero también esperanza, fe y transformación, pues Dios me había encomendado una misión que valía más que cualquier dolor o miedo. Al despertar en aquella habitación de hospital, la visión del reloj roto aún me ardía en la mente. La imagen no solo era simbólica para mí, sino que transmitía un profundo mensaje que trasciende los tiempos en que vivimos, al igual que el mundialmente famoso reloj del juicio final, que señala lo cerca que está la humanidad del fin. Ese reloj celestial representaba el fin del tiempo del mundo, un poderoso recordatorio para cualquiera dispuesto a escuchar de la inminente llegada de una gran transformación. El reloj no solo avanza, sino que simboliza el juicio divino y el momento en que toda la historia humana alcanzará su clímax. Roto y sin manecillas, habla de un tiempo incontable, una cuenta regresiva que Dios reveló para que no nos tomara desprevenidos. Fue este reloj el que vi, y me dijo que el momento es ahora, que la advertencia ya no puede ignorarse. La urgencia del mensaje arde como fuego en mi pecho, y cada palabra que pronuncio lleva consigo este peso espiritual. En la tierra, mientras el reloj del mundo humano sigue corriendo, supe que lo que vi superaba cualquier acontecimiento científico
o político. Fue un llamado de Dios, un toque del Espíritu, para abrir los ojos de quienes aún tienen tiempo. La palabra del Señor no falla, y esta es la advertencia final antes del cumplimiento de la Mayo, promesa, el rezo de Jesús. Aunque el reloj del Apocalipsis de los científicos muestra tiempos peligrosos, el reloj celestial que vi es el verdadero indicador del fin. Decidido por Dios en esta revelación, puso a prueba mi fe. No fue fácil aceptar que millones de personas desaparecerían antes de que terminara el 2025, pero la certeza de lo que vi no me permitió volver atrás. Necesitaba ser fuerte para transmitir esta verdad a una humanidad que a menudo prefiere cerrar los ojos. La misión era clara: advertir, sin causar pánico, pero con la convicción de quien ha estado ante el trono del Señor. La urgencia es real, y el amor de Dios por cada alma me impulsa a continuar a pesar de las dificultades. Al meditar en todo esto, sentí la carga de compartir un secreto que cambiaría la vida de muchos. El reloj roto simboliza el juicio final, pero también una oportunidad para la misericordia. Dios no desea la perdición de nadie, sino su retorno al camino de la salvación. Mi voz, silenciada por tanto tiempo, ahora debería resonar por todas partes, llegando a corazones dispuestos a escuchar y arrepentirse. La misión creció en mí, y supe que no estaba solo, pues el Espíritu Santo me guiaría. Así que salí de ese hospital no solo como un sobreviviente, sino como mensajero de una verdad. Mayo, El reloj roto en el cielo no es solo un símbolo apocalíptico, es un llamado urgente a la fe, la transformación y la esperanza. Bajo esa visión, mi vida adquirió un propósito irreversible: advertir que el tiempo se acaba, que el reloj ya no avanza, y que millones necesitan prepararse para lo que está por venir. El reloj que vi en el cielo, aquel enorme reloj roto, albergaba un simbolismo que trasciende el tiempo y el juicio divino. En el mundo de los vivos, conocemos el reloj del juicio final. Credo Hayes Cossey, 80 años para advertir de la proximidad de una catástrofe global. Este reloj, que no marca horas ordinarias, sino la inminencia del fin, es una vívida ilustración de las consecuencias de nuestras decisiones. La imagen del reloj roto que vi representa algo aún más profundo, más allá de la ciencia. Es el verdadero indicador del tiempo otorgado por Dios a la humanidad. Cuando la voz poderosa me dijo que no intentara arreglar el reloj, eso era exactamente lo que significaba: en un fin inevitable, preparado por la justicia y el amor divinos. El tiempo que se nos ha concedido para el arrepentimiento y la transformación se acaba. Esta es la última advertencia que podemos recibir antes de que el juicio llegue definitiva e irrevocablemente. Comprendí que el reloj celestial no se mueve por fuerzas humanas, sino por la voluntad soberana de Dios, que quiere salvar mientras aún hay tiempo. Es difícil aceptar que millones desaparecerán antes de que termine el 2025. Pero esta verdad no debería sembrar miedo, sino esperanza. Dios nos ofrece una última oportunidad para cambiar, para buscar la misericordia de aquel que prometió regresar y renovarlo todo. Cada día es una invitación a abrir nuestros corazones y amar más, a perdonar y acercarnos al Salvador. Sentí esta urgencia latiendo en cada palabra, en cada segundo de esa experiencia, y por eso no puedo callar. Muchos ignoran lo que indica el reloj mundial, distraídos por preocupaciones y dudas fugaces que el enemigo siembra en el camino. Sé que enfrentar la incredulidad, la crítica y el rechazo será parte de mi camino, pero también sé que el Espíritu Santo está conmigo, fortaleciendo mi fe y mi voz. Quienes escuchen este mensaje y decidan seguir a Cristo, no estarán solos, serán parte de una esperanza viva antes del fin. El reloj roto expone la fragilidad de la vida y del tiempo terrenal. Es un recordatorio de nuestras prioridades, de una entrega sincera y de un profundo compromiso con la fe. No es casualidad que Dios me revelara esta imagen, una mujer sencilla, para llevar la luz de la verdad y el amor eterno a los corazones quebrantados. Si escuchas mi voz, recuerda que hay tiempo para oír corto, y el llamado
es urgente. Aún con el peso del mensaje, siento en lo más profundo de mí una esperanza inextinguible. El reloj del juicio es una invitación a la transformación, una oportunidad para que todos tomemos la decisión correcta antes de que se acabe el último segundo. Puedo ver en cada mirada de quien escucha mi testimonio un reflejo de esta misma lucha entre el miedo y la fe, entre la duda y la certeza en la promesa del Señor. Por eso, sigo hablando, advirtiendo, amando. El llamado que recibí de esa visión celestial no fue solo una experiencia personal, sino un mensaje profético para toda la humanidad. Dios me mostró claramente que el 2025 no sería un año cualquiera, sino el comienzo de una época que muchos temen y pocos comprenden. Millones de personas desaparecerían, no por casualidad, sino por desafíos espirituales y físicos que afectarían al mundo entero. Esta no es una simple predicción, sino el cumplimiento de los propósitos divinos anunciados en las Escrituras. Desde la antigüedad, las profecías han hablado de tiempos difíciles, guerras y tribulaciones antes del glorioso regreso de Jesús. Comprendí que mi misión era alinear esta visión con la fe cristiana, trayendo esperanza y advertencia para que nadie se perdiera por falta de preparación espiritual. El mundo experimentaría cambios drásticos, pero quienes permanecieran firmes en Dios serían protegidos y guiados. Es un mensaje para despertar los corazones dormidos y prepararlos para afrontar los días venideros con valentía. Durante mi experiencia, vi claramente que muchos rechazarían este mensaje, llamándolo desesperación o locura. Sin embargo, la fuerza que me sostiene es mayor que cualquier juicio humano. Hago esta declaración no para infundir miedo, sino para fortalecer la fe y el arrepentimiento. Al igual que las profecías que se cumplieron en el pasado, esta también es real y no puede ignorarse. Dios es misericordioso y desea la salvación para todos. La imagen del reloj roto, combinada con la profecía de la desaparición de muchos y la urgencia de la palabra sagrada, resonaron en mi corazón. Lo que Dios ha revelado es una invitación a una transformación profunda, para que las vidas sean redimidas en amor y gracia. Incluso, ante este escenario aterrador, hay un camino que conduce a la verdadera esperanza, y es este camino el que invito a cada persona a recorrer, sabiendo que quienes confían en el Señor nunca estarán solos. Dios me habló sobre la importancia de la preparación espiritual, porque los días venideros requerirán una fe inquebrantable. Muchos serán probados, pero quienes permanezcan firmes en la palabra serán luz en medio de la oscuridad. Mi voz, renacida para transmitir esta advertencia, es un instrumento de esta preparación. Sé que el camino es arduo, pero Dios me fortalece y me sostiene, y no temeré, porque Él es mi escudo. Este capítulo de mi vida, que comparto, es una invitación para que cada uno de nosotros comprenda el enorme amor de Dios que se esconde tras esta advertencia. Prepárense en oración, búsqueda y comunión, porque el tiempo del juicio y la misericordia está cerca. Cada oración, cada acto de fe, será un escudo y una preparación para lo que está por venir. Esta es mi verdad y la misión que Dios me ha confiado, en cuidar de las almas en todo el mundo. La profecía que recibí en esa visión celestial habla de una desaparición masiva que ocurrirá en 2025, quizás el evento más impactante y aterrador que la humanidad haya enfrentado jamás. Millones de personas ya no estarán entre nosotros, no por casualidad, sino como parte del plan mayor de Dios para preparar una nueva era. Esta realidad no es solo fruto de mi experiencia, sino que refleja antiguas profecías y señales actuales que apuntan a un mundo en rápida transformación, donde lo espiritual y lo físico se entrelazan. En muchas partes del mundo, vemos señales que confirman esta dirección en guerras, crisis económicas, cambios ambientales y un aumento en el número de desapariciones y situaciones confusas. La gran división se acerca, y quienes aceptan el mensaje de Cristo estarán preparados para afrontar este momento. La misión que me ha sido confiada es un llamado a todos a abrir sus corazones
y prepararse, no para desesperar, sino para fortalecer la fe y la esperanza. Profecías como la de Baba Vanga, que hablaba de grandes guerras, catástrofes y cambios profundos, son una advertencia para no aferrarse a las cosas efímeras de este mundo. La fe en Jesús es el único fundamento firme contra los vientos turbulentos que se avecinan. Entiendo que hablar de esto puede ser inquietante, pero es mi responsabilidad proclamar la verdad, para que nadie sea sorprendido, ni se pierda en la oscuridad de la incredulidad. La imagen del reloj roto se vuelve aún más real y urgente a la luz de la profecía de la desaparición. Dios está dando tiempo para el arrepentimiento y el cambio, pero ese tiempo se agota rápidamente. Con cada día que pasa, la importancia de mantenerse firme en la palabra y prestar atención a las señales crece. Por lo tanto, no puedo enfatizarlo lo suficiente. Llenen su corazón de oración, busquen refugio en Dios y fortalezcan su comunión con Él. Aunque el panorama parezca sombrío, hay una promesa de esperanza para quienes eligen el camino de la fe y la obediencia. La protección divina acompaña a quienes permanecen en Cristo, y la luz del Señor sigue brillando, incluso en la oscuridad más profunda. Mi testimonio es fortalecer a quienes ya creen y despertar a quienes aún están perdidos, para que nadie se quede atrás en la promesa del cielo. Sé que afrontar esta verdad requerirá valentía y una fe inquebrantable, pero Dios nos acompaña en cada paso del camino. Las desapariciones masivas forman parte del juicio y la preparación para los últimos días, y debemos estar listos para encontrar fuerza en el Señor a través de esta misión. Mi deseo es que cada persona pueda encontrar paz, esperanza y salvación, incluso en los tiempos difíciles que se avecinan. Al regresar a mi vida, sentí como si llevara una carga invisible, pero extremadamente pesada. La visión de millones de personas desapareciendo para 2025 no solo fue una revelación, sino un llamado urgente para ser una voz de advertencia y esperanza. Con cada día que pasaba, sentía una mayor responsabilidad de preparar los corazones para lo que estaba por venir. El mensaje que debía resonar no era de pánico, sino de fe y transformación. Necesitaba vivir y hablar con la convicción de quien había estado ante el trono de Dios. El mayor desafío fue enfrentar la incredulidad que me rodeaba. A medida que mi fe crecía, oí risas, dudas e incluso burlas por mi historia. Muchos pensaban que estaba loca, producto de una mente débil o de un deseo de atención. Pero yo sabía que mi misión no provenía de mí, sino del Espíritu Santo. En cada mirada de duda era un llamado a la oración y a la paciencia. Necesitaba ser fuerte, porque Dios me sostenía y me renovaba en cada paso de este camino. Entre personas cercanas, las diferencias de creencias generaban conflicto e incluso tristeza. Mi hermana, que al principio dudaba, poco a poco vio el cambio en mí y comenzó a orar conmigo. Fue una transformación que trascendió las palabras, un testimonio vivo del poder de Dios, obrando en medio de las pruebas. La fe se convirtió en el fundamento que evitó el desánimo y fortaleció la misión. Comprendí que las verdaderas batallas no eran solo externas, sino espirituales, y se libraban en el silencio del corazón. Mi voz, robada durante años, regresó con una fuerza inexplicable, pero que se siente en mi espíritu. Cada palabra que salía de mí era una semilla sembrada en tierra fértil o árida, pero lo importante era plantarla con amor y fe. Dios se encargaría del resultado. Esta misión era más grande que yo, y había un propósito divino en mi persistencia. El Espíritu Santo me dio el discernimiento para saber cuándo hablar, cómo hablar y a quién abrir mi corazón. La urgencia del mensaje me impulsó a buscar momentos de silencio y oración para renovar mis fuerzas. Sabía que los días serían difíciles, pero tenía la certeza de que el Señor estaba conmigo. La misión de advertir sobre el fin de los tiempos, el reloj roto y la desaparición de millones de personas no podía posponerse ni olvidarse. Dios confió en mí para ser su instrumento, y esta verdad me infundió valor ante cualquier sufrimiento. Aprendí que incluso en la debilidad humana
el poder divino puede brillar de maneras extraordinarias. Mi experiencia fue y sigue siendo un desafío y una bendición a la vez. Prueba viviente de que cuando Dios llama, capacita. Ahora, más que nunca, necesito seguir caminando con fe y esperanza, sabiendo que el mensaje que llevo puede salvar vidas y almas, preparándonos para lo que está por venir. Vivimos en una época marcada por cambios rápidos y señales cada vez más numerosas, que anuncian el cumplimiento de los últimos días ante nuestros ojos. La profecía que recibí sobre la desaparición de millones de personas en 2025 se conecta con la evidencia y los acontecimientos actuales que el pueblo de Dios no puede ignorar. Estos son eventos que ocurren en el mundo físico, testimonios y señales que apuntan a una transformación espiritual y global, confirmando que nos estamos preparando para el regreso del Señor. Las Escrituras están llenas de advertencias para que estemos vigilantes y atentos a las señales, no como quienes temen, sino como quienes esperan y se preparan con fe. La aceleración de los acontecimientos naturales, los conflictos y la inestabilidad política y social refuerzan la urgencia de permanecer firmes en la palabra. La misión que me ha sido confiada es una invitación al pueblo de Dios a no dejarse vencer por el miedo, sino a encontrar la fuerza y el coraje para mantenerse firme ante las adversidades que se avecinan. La desaparición masiva que presencié se manifiesta no solo como un hecho físico, sino como símbolo de la separación entre quienes están listos y quienes aún permanecen en la incredulidad. Es una división espiritual que despierta a quienes aún tienen ojos para ver y corazones para comprender. Mediante este llamado, Dios refuerza la necesidad de una vida de sincero arrepentimiento y compromiso con su palabra, para que la salvación se convierta no solo en una esperanza, sino en una realidad viva. Las profecías de grandes visionarios, el análisis de los acontecimientos y las señales celestiales convergen en la misma dirección. Necesitamos profundizar nuestra fe, fortalecidos en la comunión, pues los días serán de prueba y certeza. Yo mismo afronto el reto de testificar y predicar esta verdad, sabiendo que mi misión es ser una luz en medio de la tormenta, una señal para los perdidos y un cimiento para los fieles. Los animo a no dar la espalda, sino a acompañarme en este camino de preparación. La palabra que Dios me ha dado debe ser compartida con amor y responsabilidad, mostrando que, aunque el panorama externo parezca sombrío, nuestra esperanza en Cristo nunca se tambaleará. Estamos llamados a ser sal de la tierra, luz del mundo, testigos de la verdad hasta el último momento. Mi experiencia es un testimonio vivo de que el Señor está cerca y que debemos estar listos para su regreso. La profecía del año 2025 es una llamada de atención que redefine nuestras prioridades, un llamado a que cada uno examine su corazón y busque una vida verdadera en comunión con Dios, preparados para lo que está por venir. Cuando miro el mundo que me rodea, veo señales claras de que los días profetizados se están cumpliendo ante nuestros ojos. Las noticias informan sobre un creciente número de desaparecidos, crisis económicas y conflictos aparentemente interminables. En Brasil, por ejemplo, el aumento diario de personas desaparecidas refleja esta realidad innegable. Esta evidencia confirma lo que Dios me reveló en el cielo. El tiempo se acaba y necesitamos estar preparados espiritualmente. La profecía que llevo en mi corazón es fortalecer la fe de quienes creen y despertar a quienes duermen. En medio de las dificultades y el caos, la esperanza y la confianza en Dios deben ser nuestro ancla. Es esencial que cada uno de nosotros busque fortalecerse mediante la oración, el estudio de la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Permanecer atentos a las señales de los tiempos es un acto de fe y amor, porque sólo así seremos protegidos y guiados en los días venideros. La realidad de la pérdida y la inestabilidad puede ser desesperante, pero Cristo nos invita a no temer. Él es nuestra luz en la oscuridad, nuestra paz en medio de la tormenta. La misión que me ha sido confiada es un recordatorio de que, por difícil que sea,
debemos permanecer firmes y confiar en la promesa del Señor. Él estará con nosotros hasta el final. Nada sucede por casualidad. Y cada prueba es una preparación para la gloriosa venida del Señor. En los momentos más difíciles, comprendí que la comunión con Dios es lo que sostiene el alma. La oración intensa y la búsqueda de la santidad son el camino para afrontar los desafíos espirituales y temporales. La fe se fortalece cuando nos entregamos por completo al Señor, confiando en que Él transforma el dolor y la incertidumbre en esperanza y vida eterna. Mi historia es testimonio de esta transformación que solo proviene de la presencia de Dios. A los signos de los tiempos nos llaman a la acción, a orar más, amar más y preparar el camino para que más personas conozcan la verdad que salva. La responsabilidad de compartir este mensaje es una carga, pero también un gran honor. Siento que cada paso que doy en esta misión está guiado por el Espíritu Santo, quien me da la fuerza para continuar a pesar de todas las dificultades, críticas y temores. Este es el momento de despertar, de abrir nuestros ojos y corazones a la realidad que Dios nos revela. Aún hay tiempo para arrepentirnos y buscar la salvación en Cristo. Que la visión del reloj roto y la profecía de la desaparición no sean temas de miedo, sino un llamado a acercarnos a Dios con urgencia y amor, viviendo en santidad y fe, hasta el día en que Él regrese a buscarnos. En Brasil, en 2025, el número de personas desaparecidas ha alcanzado niveles alarmantes, lo que pone de manifiesto una realidad que pocos quieren afrontar, pero que ya no se puede ignorar. Solo en los primeros meses del año se registraron más de 40,000 desapariciones, con un promedio de casi 300 personas desaparecidas diariamente. Casos comunes como el de Iris Magno, quien salió a caminar y nunca regresó, se convierten en símbolos de esta crisis que afecta a familias y comunidades de todo el país. Esta estadística no son solo datos fríos, sino un reflejo de lo anunciado en mi misión. Al continuar compartiendo mi experiencia y testimonio, veo reflejada en cada historia de desaparición la urgencia del mensaje que llevo. Muchas familias viven en este limbo, en el dolor de la incertidumbre, buscando respuestas y justicia. El sentimiento de pérdida y abandono es profundo, y la fragilidad humana ante esta situación revela la necesidad de fe y esperanza. Es a estas personas y al mundo entero a quienes Dios me envía como mensajera. El aumento de las desapariciones ha sido un misterio para muchos, pero al mirar desde una perspectiva espiritual, comprendemos que nos enfrentamos a un tiempo de juicio y preparación final. La palabra de Dios me guía a recordar que incluso en las tormentas más oscuras hay luz y salvación para quienes buscan al Señor. En el desafío es enorme, ya que la incredulidad y la resistencia intentan silenciar toda voz que clama por la fe y la conversión. Sé lo difícil que es afrontar lo desconocido y el sufrimiento. A veces me invade el desánimo, pero mi fe se mantiene firme porque sé que esta misión me supera. La certeza del juicio inminente me impulsa a intensificar mi oración y dedicación para alcanzar a quienes aún no han escuchado ni aceptado el llamado. Cada lágrima derramada, cada palabra compartida, es un paso hacia la esperanza y la redención. El Ministerio de Justicia y otras instituciones han trabajado para abordar esta realidad, creando mecanismos para buscar a las personas desaparecidas y ofrecer apoyo a las familias. Pero más allá del esfuerzo humano, existe un llamado espiritual que debemos atender. Prepararse para el fin de los tiempos no se limita a lo físico, sino que implica la renovación del corazón y la comunión con Dios, quien es el verdadero refugio. En este capítulo de mi misión, quiero demostrar que incluso en medio del caos, la fe puede iluminar el camino. Mi experiencia no es solo una advertencia, sino una invitación a la transformación. Que cada persona que escuche esta voz encuentre la valentía para acercarse a Dios, arrepentirse y perseverar hasta el final, confiando en la promesa del Señor de sostenernos y protegernos. Hemos llegado al momento más importante de este camino de fe y revelación. El llamado que recibí del cielo no es solo para mí, María,
sino para cada corazón que aún late en este mundo. El tiempo se acaba, y la urgencia de prepararse para lo que está por suceder es real e innegable. La visión del reloj roto y la profecía de la desaparición en 2025 son claras advertencias para un profundo despertar espiritual. No podemos posponer más la decisión de vivir en comunión y obediencia a Dios. A pesar de las luchas, el dolor y la incredulidad que he enfrentado, mi fe hoy es inquebrantable, porque sé que el Señor está conmigo. El propósito de esta misión es que nadie se sorprenda, que todos tengan la oportunidad de reconciliarse y fortalecerse en la esperanza del Evangelio. La misericordia de Dios es infinita y quiere que todos encuentren la salvación, incluso ante los peligros y las pruebas que enfrenta el mundo. Quiero dejar claro que este mensaje no pretende sembrar miedo, sino sembrar la semilla de la fe y el arrepentimiento. Tenemos un Salvador que venció a la muerte y promete regresar por los suyos. Que esta promesa sea el ancla de nuestras almas, la razón que nos impulse cada día a buscar más profundamente la presencia del Señor y a difundir esta verdad. El amor de Dios es la mayor fuerza que tenemos para resistir lo que está por venir. Ahora más que nunca, necesitamos ser luz en medio de la oscuridad. Unidos en la oración, la fe, el amor, seremos testigos de la gracia divina e instrumentos de la transformación que solo Jesús puede lograr. El Señor nos llama a estar vigilantes, con el corazón despierto y el alma preparada, para que, en el momento del llamado final, podamos encontrarnos con Él con alegría y paz. Si estás escuchando este mensaje, recuerda que hoy sientes un llamado especial. No esperes hasta mañana para buscar a Dios y cambiar tu vida. La decisión que tomes ahora puede determinar tu eternidad. Abre tu corazón, entrégate al Señor y busca la comunión con Él, porque este es el camino que nos lleva a la vida eterna. Los invito, en el nombre de Jesús, a aceptar esta misión de fe y esperanza. Sé un mensajero del amor de Dios. Difunde esta palabra de advertencia y aliento, y vive cada día con la certeza de que el Señor tiene el control. El reloj se ha detenido, el tiempo ha llegado a su fin, pero la misericordia y la gracia de Cristo permanecen para quienes creen que estemos listos para su regreso. Si este mensaje te conmovió, no lo dejes pasar. Comparte este testimonio con tu familia, amigos y comunidad, para que más personas puedan prepararse espiritualmente. Busca momentos diarios de oración y lectura bíblica para fortalecer tu fe. Únete a otros cristianos en comunión para apoyarnos mutuamente en estos tiempos difíciles. Y sobre todo, vive cada día con el propósito de amar a Dios y al prójimo con todo tu corazón. Que Dios te fortalezca y te guíe en este camino de fe. Este es el momento de despertar, prepararte y ser luz en el mundo. La misión es urgente y el llamado es para ti. No esperes más. El tiempo se acaba y Jesús viene a buscar a los suyos. ¡Prepárate!